Soy Sigo a Cristo 2013, el canal de la verdadera doctrina cristiana, al servicio de los cristianos bíblicos. Acá les traigo la segunda parte del estudio bíblico, realizado por el hermano Tito Martínez, donde en este estudio se desenmascara una doctrina muy diabólica. Este estudio bíblico está dirigido especialmente a un verdadero hijo del diablo, llamado Paulo José Beltrán Pumarejo, en el cual esta persona miente descaradamente, diciendo que el Dios de Israel, mencionado en el Antiguo Testamento, con el nombre de Jehová o Yahweh, es el mismo Satanás. Corre segunda parte del vídeo, unidos contra Yahweh y contra su Cristo. Octavo, Yahweh y los otros dos ángeles comieron con Abraham. En el capítulo 18 del Génesis, se describe con todo detalle cómo Yahweh, acompañado por dos ángeles, descendieron del cielo y comieron una gran cantidad de alimentos con Abraham, en el encinar de Mamre. El blasfemo y mentiroso Paulo José saca entonces la conclusión de que ese ser divino llamado Yahweh era el mismísimo Satanás. Desde luego hay que ser idiota, mentiroso y blasfemo para decir semejante burrada babosa. Obviamente no fue el Dios Supremo, el Padre, quien se apareció a Abraham y comió con él, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, Juan 1:18, primera de Juan 4:12. Por lo tanto, ese Yahweh que se apareció a Abraham y comió con él era sencillamente el segundo Yahweh, el cual es Jesucristo, ya que Jesús preexistía como ser divino antes de nacer como hombre en la tierra, Juan 1:1, 2, 17, 5, Filipenses 2, 5, 8. Por lo tanto, era el mismísimo Cristo quien se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Él se apareció con forma de varón, y vino acompañado por dos ángeles. Esto significa sencillamente que ese blasfemo y mentiroso llamado Paulo José, está llamando Satanás al propio Señor Jesucristo. Por eso es que la gran profecía del Salmo 2, dice bien claro que los malvados se juntarían y consultarían unidos contra Yahweh y contra su Cristo, es decir, contra el Dios Padre, y contra el Señor Jesús, el Cristo, el cual también tiene el nombre de su Padre, Yahweh. Pero el Dios Padre, Yahweh, se burla y se ríe de ellos, y al final los destruirá en el fuego de su ira, cuando su Cristo, llamado Jesús, regrese del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, para destruir a todos sus enemigos. Mateos 25, 31, 46, Apocalipsis 19, 11, 21. Noveno, Yahweh habita en la oscuridad. Veamos lo que dice la Biblia. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahweh. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Entonces dijo Salomón: Yahweh ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Primera de Reyes 8, 10, 12. Basándose en ese pasaje, el mentiroso y blasfemo Paulo José, afirma que Yahweh es Satanás, porque el pasaje dice que Yahweh habita en la oscuridad, y la Biblia dice que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él, primera de Juan 1, 5. Desde luego hay que ser imbécil y analfabeto bíblico para decir semejante burrada. Ese blasfemo mentiroso simplemente saca el verso 12 de su contexto, para así inventarse una blasfemia espantosa, pero si leemos el pasaje completo vemos que se está refiriendo a la nube espesa que llenó la casa de Yahweh, es decir, el tabernáculo, y obviamente esa nube espesa era oscura, y dentro de esa nube espesa estaba Yahweh, es decir, él moraba dentro de esa nube oscura, tal como dicen estos dos pasajes. Éxodo 14, 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Éxodo 34, 5. Y Yahweh descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Esa nube espesa y oscura llenó la casa de Yahweh, y por eso es que el pasaje dice que Yahweh habitaba en la oscuridad, porque él estaba dentro de esa nube oscura y espesa. Lo mismo sucede cuando nosotros vemos en el cielo una gran nube densa y oscura, porque está llena de agua, pues algo semejante sucedió con esa especie de nave voladora en forma de columna o cilindro gigante, la cual era oscura como una nube densa, y dentro de ella se encontraba este Dios llamado Yahweh, y que ya hemos visto que era Jesucristo. Veamos cómo han traducido las siguientes versiones bíblicas ese pasaje. Biblia al día. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. Biblia Jerusalén. Entonces Salomón dijo: Yahweh quiere habitar en densa nube. La Biblia de las Américas. Entonces Salomón dijo: El Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. La Biblia versión internacional. Entonces Salomón declaró:
Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. RV 2000, Reina Valera año 2000. Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad de la nube de su tabernáculo. Ahí lo tiene bien claro, ese pasaje de ninguna manera dice que nieve sea tinieblas, lo que dice es que ese Dios llamado nieve estaba dentro de esa nube oscura y densa en forma de columna. Sin embargo, el blasfemo y analfabeto bíblico de Paulo José pervierte ese pasaje bíblico de una forma satánica, diciendo la babosada de que nieve es Satanás, y que él mora en las tinieblas. 10. Ojo por ojo. En la santa ley de Dios leemos lo siguiente. Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo 21, 22, 25. Y Jesús dijo lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateos 5, 38, 39. Al comparar esos dos pasajes bíblicos, el blasfemo y mentiroso Paulo José saca la estúpida conclusión de que Jesús se opuso a la ley de Yahvé, y que por tanto, Jesús estaba en contra del Dios de Israel y enseñó leyes contrarias a Yahvé. Hay que ser embustero y analfabeto bíblico para enseñar semejante burrada. El propio Jesús enseñó que su Padre Celestial era el Dios de los judíos. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, y guardo su palabra. Juan 8, 54, 55. Por lo tanto, ¿cómo Jesús iba a enseñar lo contrario que enseñó su Padre Celestial? Imposible. Jesús dijo que él vino a hacer la voluntad de su Padre. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús jamás se opuso a la santa ley de Dios ni habló en contra de ella. Por lo tanto, vamos a conocer la interpretación correcta de esos pasajes. La ley del ojo por ojo es conocida como la ley de Talión, y aparece en Éxodo 21, 24, Levítico 24, 19, 20, Deuteronomio 19, 21. El propósito de esa ley justa era muy simple: evitar que una persona culpable de algún delito sufriera una pena superior a la que se merecía, sino un castigo proporcional a su delito. Si por ejemplo dañaba el ojo de alguien, entonces él mismo sufría el mismo castigo, pagando con su propio ojo, no más. Tal persona no era digna de muerte si su delito no lo merecía. Eso mismo es lo que regulaba esa santa ley de Dios. Esa ley de la proporcionalidad de ninguna manera alentaba los sentimientos de venganza personal, al contrario, esta ley justa lo que hacía es poner freno a la venganza personal. Jesús citó esa ley de la proporcionalidad para que sus discípulos no se venguen de nadie, porque en esa época muchos judíos habían deformado esa santa ley de la proporcionalidad, y la utilizaban para venganzas personales. Entonces lo que hizo Jesús es dar a esa ley el verdadero significado, diciendo a sus discípulos que no se vengaran si alguien los ofendía o les insultaban. El propio ejemplo lo dio Jesús cuando le abofetearon en la mejilla, y entonces él no se vengó ni pagó mal por mal, simplemente le preguntó el por qué le abofeteaba. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Juan 18, 22, 23. Con esa actitud de Jesús él mismo nos dio ejemplo de cómo hemos de actuar cuando nos abofetean de forma injusta. Jamás hemos de vengarnos nosotros mismos, sino que la venganza siempre es de Dios, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 19, 21. Esa fue la enseñanza de Jesús, vencer con el bien al mal, pero Jesús jamás se opuso a la ley de Talión, la cual es una ley justa de proporcionalidad. La santa ley de Dios jamás promovía la venganza personal, sino la proporcionalidad justa del castigo. Jesús jamás de los jamases se opuso a esa santa ley de Dios, simplemente citó esa ley de la proporcionalidad en el castigo para que sus discípulos no se venguen de las ofensas de otros, sino que respondamos con mansedumbre, tal como hizo Jesús, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Citar esos pasajes para enseñar que Jesús enseñó lo contrario de la santa ley de Dios es una aberración y una perversión satánica de la enseñanza de Jesús, tal como hace ese embustero y engendro del diablo llamado Paulo José. 11. Los sacrificios de animales. El mentiroso y blasfemo Paulo José dice lo siguiente en su repugnante libro. Tenemos entendido en estos tiempos que quien ofrece sacrificios son las sectas satánicas, entonces, ¿cómo es posible que un Dios espiritual necesite sacrificios vivos? Leamos lo que dice el capítulo 1 de Levítico. Llamó Yahvé a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno o abejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Yahvé. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si la ofrenda para Yahvé fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas, o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Levíticos capítulo 1. Versículos del 1 al 17. El argumento falso de todos los que enseñan que el Dios de Israel es Satanás es el siguiente. Como en las sectas satánicas se hacen sacrificios de animales, y en el Antiguo Testamento Yahvé exigió a la nación de Israel sacrificios de animales, entonces el Dios de Israel es Satanás. Seguidamente voy a demostrar cómo ese argumento es absolutamente falso y diabólico. Para empezar, las sectas satánicas lo que hacen son sacrificios humanos, generalmente de niños pequeños o de adolescentes, eso lo hacían en el pasado y actualmente lo siguen haciendo. Un ejemplo de este tipo de sacrificios satánicos de niños lo tenemos en la religión de los antiguos cananeos que habitaban en el territorio de lo que hoy es Israel. Ellos ofrecían sacrificios de niños al falso dios Moloch, los cuales eran arrojados vivos al fuego. Este tipo de sacrificios satánicos y abominables a los ojos del Dios de Israel se describen en la Biblia, vamos a verlo.
Levítico 18, 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo Yahvé. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerraré sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc. Levítico capítulo 20, versículos del 1 al 5. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Jeremías capítulo 32, versículos 34 y 35. Como podemos ver, esos pasajes son bien claros. El Dios de Israel odia profundamente ese tipo de sacrificios humanos que eran realizados por los cananeos al dios falso Moloc, por eso es que Dios ordenó a Israel que exterminaran completamente a esas naciones cananeas que practicaban ese tipo de abominaciones y asesinatos de niños. Por lo tanto, esa doctrina asquerosa de que el Dios de Israel es Satanás es una de las mayores blasfemias que los hijos del diablo puedan decir, porque repito, el Dios de Israel jamás ordenó sacrificar a seres humanos. Hay muchos descerebrados y mentirosos que afirman que Yahvé sí que ordenaba el sacrificio de seres humanos, porque la Biblia dice que Yahvé ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Abraham obedeció a Yahvé y llevó a su hijo Isaac al monte Moría para sacrificarlo. Sin embargo, el Dios de Israel, Yahvé, estaba poniendo a prueba la fe de Abraham, pues Yahvé jamás quiso que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Por eso es que la Biblia dice que Dios envió a un ángel para impedir que Abraham sacrificara a su hijo, Génesis capítulo 22, versículos del 10 al 12. El mentiroso y blasfemo Paulo José afirma que Dios necesitaba de esos sacrificios de animales, lo cual es absolutamente falso y estúpido, ya que era el pueblo de Israel quien necesitaba esos sacrificios de animales para el perdón de sus pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículos del 19 al 22. Por lo tanto, los sacrificios de animales que los sacerdotes hebreos hacían en el templo de Jerusalén era para la remisión de los pecados, es decir, eran necesarios para que los israelitas fueran perdonados por Dios. Al Señor Yahvé de ninguna manera le hacían falta esos sacrificios de animales. Pero si seguimos leyendo ese pasaje de Hebreos 9, se dice lo siguiente. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículos del 23 al 28. Ahí lo tiene bien claro, el sumo sacerdote hebreo prefiguraba a Jesucristo.
Jesús entró en el cielo después de resucitar, para presentarse delante de Dios y poder así interceder por nosotros. Jesús ya no se ofrece en sacrificio continuamente por nosotros, sino que lo hizo una sola vez, para quitar de en medio el pecado. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, quitando o perdonando así nuestros pecados, por eso es que Dios ordenó el sacrificio de corderos, toros y machos cabríos. Porque esos sacrificios de animales limpios prefiguraban al futuro sacrificio perfecto de Jesucristo, para quitar nuestros pecados. Observe que esos sacrificios de animales no hacían perfectos a los israelitas. En esos sacrificios de animales se hacía memoria de los pecados de los israelitas, y la sangre de esos animales no podía quitar los pecados de los israelitas. Vamos a leerlo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Como puede ver, esos sacrificios de animales lo que hacían es recordar los pecados de la nación de Israel, no quitando los pecados de ellos, sino que esa sangre de animales cubrían los pecados de los israelitas, para que así fueron ellos perdonados. Sin embargo, al venir el Cordero de Dios, Jesús, Él sí que quita nuestros pecados, tal como dijo Juan el Bautizador. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús quita completamente nuestros pecados. Vamos a leer atentamente el siguiente pasaje de Hebreos 10, donde esto se explica de forma perfecta. Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 14. Observe bien, porque el pasaje es impresionante y no tiene desperdicio. En él se dice bien claro que el Dios de Israel, Yahvé, jamás quiso ni le agradaron los sacrificios y ofrendas de animales. Él lo ordenó a Israel simplemente de forma provisional, para que ellos pudieran tener el perdón de los pecados. Sin embargo, a Yahvé jamás le gustaron esos sacrificios de animales. Además, el pasaje de Hebreos lo repite varias veces. Sin embargo, el pasaje dice que Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Él era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso era necesario que Jesús, siendo inocente, derramara su sangre para el perdón de los pecados, borrando así todos los pecados de los que creen en él. El pasaje de Hebreos dice bien claro que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre, y por tanto, ya no hay más ofrenda por los pecados. Los sacrificios de animales cesaron completamente para los que creemos en Jesús. Ya no hace falta que nosotros sacrifiquemos animales para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús al ascender al cielo después de resucitar ya se sentó a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean destruidos, lo cual sucederá cuando Él aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Es decir, Jesús ya no vendrá de nuevo para ser sacrificado por nosotros, sino para salvar a los que esperamos su regreso glorioso, y para reinar sobre las naciones de la tierra.
En el sistema iglesiero apóstata se enseña generalmente la gran falsedad de que los animales que eran sacrificados en el templo de Jerusalén morían en lugar de los israelitas, ocupando el lugar de los israelitas. Eso es un gran error. Los sacrificios de animales no eran vicarios o sustitutorios, sino que eran ofrecidos para la expiación de los pecados, es decir, para el perdón de los pecados, aunque los pecados en realidad no eran quitados de los israelitas, solo con el sacrificio perfecto de Cristo los pecados son quitados para siempre. La muerte de Jesús no fue sustitutoria, Él murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, Isaías 53, 8, porque fueron los pecados y maldades de los israelitas los que condenaron a muerte a Jesús. El Evangelio verdadero lo que dice es que Jesús murió por sus ovejas, es decir, por amor a sus ovejas, para que así tengamos el perdón de los pecados, Juan 10, versículo 11, versículo 15. Observe que el pasaje no dice que Jesús daría su vida por los pecados de sus ovejas, sino que daría su vida por sus ovejas, por amor a ellas, por eso es que el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo en ninguna parte dijo que Jesús murió en su lugar, la muerte de Jesús no fue sustitutoria, sino que Él murió por Pablo, por amor a nosotros. Jesús era perfecto y justo, como los animales limpios que eran sacrificados en el templo de Jerusalén. Jesús se entregó por el apóstol Pablo, para que sus pecados fueran quitados y perdonados, de la misma manera que Él dio su vida por cada uno de los que creemos en Él, pudiendo así tener nosotros el perdón de todos los pecados, Hechos 2, 38. Muchos iglesieros del SIA suelen citar el siguiente pasaje de Pablo, para enseñar la falsedad de que Jesús murió en nuestro lugar. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si se fija bien, ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesús murió en nuestro lugar, la muerte de Jesús no fue vicaria o sustitutoria, lo que dice el texto es que Jesús jamás conoció pecado, sin embargo, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o dicho en otras palabras, lo que enseña ese pasaje es que Jesús era un cordero sin pecado, limpio, pero Dios permitió que él fuera sacrificado por nosotros, como si fuera culpable, para que nosotros podamos ser justos delante de Dios. En ninguna parte se dice que Jesús ocupara nuestro lugar en el madero, no se dice que Él muriera en lugar de nosotros, sino que Él llevó nuestros pecados en el madero para poder quitarlos, por eso era necesario que Él muriera. Para que así nuestros pecados sean quitados y podamos tener el perdón total, y de esta manera Dios ya nos ve como justos y limpios. Esto lo explicó muy bien el apóstol Pedro, cuando dijo lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 21 al 24. Ahí lo tiene. El apóstol Pedro dijo que Jesús padeció por nosotros, es decir, dio su vida por amor a los suyos. Pedro no dijo que Jesús murió en nuestro lugar, sino que murió por nosotros. Jesús jamás hizo pecado, Él era perfecto y justo, y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y ojo, cuando el pasaje dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, eso no significa de ninguna manera que Jesús murió en nuestro lugar, lo que significa es que Él quitó nuestros pecados en el madero. Jesús cuando curaba a la gente llevaba las enfermedades y dolencias de esas personas, es decir, les quitaba esas enfermedades y dolencias, pero esto de ninguna manera significaba que Jesús ocupaba el lugar de esas personas, vamos a leerlo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Mateos capítulo 8, versículo 16 y 17.
Eso mismo es lo que hizo Jesús por los suyos, él mismo tomó en su cuerpo nuestros pecados, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para poder quitarlos, pero esto de ninguna manera significa que Jesús muriera en nuestro lugar, su muerte jamás fue vicaria, sino que fue por amor a sus ovejas, dando su vida por ellas, para que tengamos el perdón de los pecados, y estos sean quitados totalmente. Los sacrificios de toros, corderos y machos cabríos sencillamente prefiguraban ese sacrificio perfecto de Cristo. Esos sacrificios de animales no eran perfectos, porque no podían quitar los pecados de la nación de Israel, y además, esos sacrificios de animales jamás agradaron a Yahvé, el Dios de Israel, Hebreos 10. Pero esos sacrificios de animales eran necesarios para que los israelitas tuvieran el perdón de los pecados. Y para anunciar la futura venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, y una vez venido Cristo, y habiendo sido sacrificado por amor a nosotros, ya no hay más ofrenda de animales por el pecado. El blasfemo y mentiroso Paulo José dice en su asqueroso libro que Dios sacrificaba y quemaba también seres humanos, porque en Levítico 1:9 se mencionan piernas, y según ese idiota e ignorante, esas piernas eran las de seres humanos, porque, según él, solo los seres humanos tenemos piernas. Realmente ese sujeto o es idiota mental, o es un malvado mentiroso, aunque realmente es las dos cosas. Idiota mental y malvado mentiroso, porque cualquier persona que lea Levítico 1 verá a simple vista que todo el capítulo está hablando bien claro de sacrificios de animales limpios, de ninguna manera habla de sacrificio de seres humanos, el texto lo dice bien claro. Levítico capítulo 1, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. El pasaje también habla del sacrificio de aves limpias, como tórtolas y palominos, Levíticos capítulo 1, versículo 14. Decir que ese pasaje habla de sacrificios de seres humanos es de gilipollas mentales y canallas. Pero no solo eso, resulta que la palabra piernas del verso 9 se puede traducir también como patas, es decir, eran las patas de esos animales. Así lo han traducido un montón de versiones bíblicas, como por ejemplo estas. Bat, Biblia al día. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Jerusalén. Él lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. NBLH, Nueva Biblia de los Hispanos. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mi, Nueva Versión Internacional. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Torá. Él lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Adonai. Por lo tanto, ese pasaje bíblico se puede traducir tanto por patas, como por piernas. Lo mismo sucede cuando decimos nosotros: he comido una pata de cordero, refiriéndonos a que hemos comido una pierna de cordero. Pero decir que ese pasaje de Levítico 1 describe el sacrificio de seres humanos solo puede decirlo alguien con nula materia gris en la cabeza, siendo además un embustero descomunal, como es el caso del gilipollas que ha escrito esa basura de libro, llamado Paulo José Beltrán. 12. Yahvé ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Veamos unos cuantos pasajes de la Biblia. Deuteronomio capítulo 2. Versículos 33 y 34. Mas Yahvé nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Josué capítulo 6. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos. Primera Samuel capítulo 15. Versículos 2 y 3. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
El blasfemo y mentiroso Paulo José cita esos y otros pasajes de la Biblia para decir que el Dios de Israel, Yahvé, es Satanás. Y seguidamente ese sujeto cita estas palabras de Jesús. Mateos capítulo 5, versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De esta manera es mentiroso de Paulo José pretende hacernos creer que Jesús era todo lo contrario al Dios de Israel, Yahvé. Sin embargo, vamos a ver cómo miente ese hijo del diablo, y cuán falso es su argumento. ¿Por qué Yahvé ordenó a Israel matar a hombres, mujeres, niños, ancianos y aun sus animales? La respuesta es muy simple. Porque esas gentes eran malvados. Eran pueblos cananeos que adoraban a dioses falsos, y practicaban todo tipo de abominaciones y sacrificios humanos, como por ejemplo, el asesinato de niños a su dios Moloch. Por eso es que Dios ordenó a Israel que los exterminaran, para que Israel no se contaminara con ellos, y como justo castigo de Dios, el cual odia al pecado y a los malvados. El hecho de que Yahvé ordenara matar también a los niños y a los bebés es muy simple de entender. Para librar a esos niños de la maldad de sus padres, así cuando ellos se hicieran mayores, no serían malvados como sus padres, y no solo eso, esa orden de Dios es tremendamente misericordiosa, ya que la muerte de esos niños y bebés les librará de la destrucción eterna en el fuego, pues al no tener culpa de nada y ser inocentes, esos niños y bebés serán salvos cuando resuciten. Y respecto a los animales, Dios ordenó también que fueran muertos, para que así ellos no sirvieran de alimento a esas gentes malvadas y perversas. Dios el Padre, Yahvé, es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el juez justo, y Él decide quién vive y quién muere. Nosotros no somos nadie para condenar a Dios, Él todo lo que hace es sabio y justo, por eso es que Dios mató a millones de personas con el diluvio, porque la Biblia dice bien claro que la tierra se llenó de violencia y perversidad, y los pensamientos del ser humano eran solamente para hacer el mal. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13. Ahí lo tiene bien claro. Esa catástrofe mundial del diluvio la envió Dios, no por capricho, sino para ejecutar juicio y exterminar a todos los malvados, excepto a Noé y su familia, que eran justos. Génesis 6, 8. Decir que Yahvé es Satanás es la mayor blasfemia y mentira que los hijos del diablo puedan enseñar, por la sencilla razón de que Satanás no odia el mal ni la violencia, sino que ama a los malvados y a los violentos. Sin embargo, Yahvé odia el mal y a todos los que lo practican, o dicho en otras palabras, Yahvé y Satanás son absolutamente opuestos. En Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44 Jesús dijo: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero resulta, amigo lector, que esa segunda parte de esa frase jamás lo dijo Yahvé en su santa ley, eso lo añadieron los falsos líderes religiosos judíos, los cuales pervirtieron la ley de Dios. La frase aborrecerás a tu enemigo no fue dicha por Yahvé, sino por esos falsos religiosos judíos, ellos la añadieron para así odiar a sus enemigos, los gentiles. Sin embargo, veamos lo que Yahvé dice en su santa ley. Levíticos capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahvé. Evidentemente, el prójimo en ese pasaje eran los hijos del pueblo de Israel, es decir, entre los propios israelitas debían de amarse los unos a los otros. ¿Y qué sucedía con los gentiles, los extranjeros, que vivían en la tierra de Israel? Observe que en ninguna parte Yahvé les dijo que debían odiar a los extranjeros. Veamos lo que dice Yahvé en su santa ley respecto al trato que debían tener los israelitas con los extranjeros, los gentiles.
Éxodo 22, 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuando el extranjero moraré con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Yahvé vuestro Dios. Levítico capítulo 19, versículos 33 y 34. Deuteronomio 10, 19. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 24, 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Salmos 146, 9. Yahvé guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Más claro no pueden ser esos pasajes. Yahvé dice que él ama a los extranjeros, es decir, a los gentiles. Ojo, no dice que él ama a los malvados, sino a los extranjeros, gentiles, que vivían en las ciudades de Israel. Yahvé dijo a los israelitas que amaran a esos extranjeros y los cuidaran. Los israelitas no podían oprimir a esos extranjeros. Esos extranjeros también eran prójimos para la nación de Israel, y por tanto, había que amarlos. Por lo tanto, cuando Yahvé dice a los israelitas en su ley que debían amar al prójimo como a ellos mismos, están incluidos también los gentiles. Observe que en ninguna parte de la ley de Dios se dice que había que odiar a los enemigos, el odiar a los enemigos se lo inventaron los judíos que pervertían la ley de Yahvé. Por eso es que cuando Jesús vino él explicó el verdadero significado de ese mandamiento de Yahvé, al decir que hemos de amar también a nuestros enemigos, no vengándonos de ellos. Jesús dijo que oremos por ellos. Observe que Jesús jamás dijo que Dios ame a los malvados, pues Dios no ama a los malvados, sino que los aborrece. Jesús simplemente nos enseñó a tener misericordia con todos, incluidos los malvados, no vengándonos de ellos, sino devolviendo bien por mal, porque la venganza es de Dios, no de nosotros, y Él pagará a cada uno según sus obras. Jesús dijo bien claro que Dios, en el futuro, destruirá a todos los malvados en el fuego, cuando Él mismo, Jesús, regrese del cielo con gran poder y gloria. Vamos a verlo. Mateos 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Mateos capítulo 25, versículos del 31 al 33. Mateos 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateos 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En Mateo 10, 28 Jesús dijo que el ser humano puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el lago de fuego, por lo tanto, no hemos de temer al ser humano. Sin embargo, Jesús dijo que sí hemos de temer al que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna de fuego, es decir, Jesús se estaba refiriendo al Dios Padre, el cual destruirá a todos los malvados en el fuego. Y en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, Jesús dijo bien claro que enviará al fuego eterno a los malvados. Por lo tanto, esto significa que el Dios de Israel, Yahvé, es el mismo Padre Celestial, el Dios de Cristo, el cual derramará su terrible ira sobre todos los malvados, y esto lo hará por medio de su Hijo Jesús. Cuando Él regrese del cielo, entonces todos los malvados serán destruidos para siempre en el fuego. El propio Jesús contó la parábola de los 10 siervos, Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27. El señor de la parábola representa a Jesús, el cual se fue lejos, al cielo. Entonces el Señor regresa para recompensar a sus siervos, y mire lo que dice el señor de la parábola en el verso 27. Lucas capítulo 19, versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí. Más claro no puede ser, el señor de la parábola ordena que sus enemigos sean decapitados delante de él, y no deja a ninguno de ellos vivo.
De forma semejante, Jesús, cuando regrese del cielo, ordenará que todos sus enemigos malvados, en lugar de ser decapitados, los arrojen al fuego eterno, donde llorarán y crujirán de dientes hasta que sean totalmente quemados y destruidos. Mateos capítulo 25, versículo 41, versículo 46. Como puede ver, Jesús actuará exactamente igual que el Dios de Israel, Yahvé, destruyendo a todos sus enemigos, lo cual demuestra de forma irrefutable que el único Dios verdadero es Yahvé, el Padre Celestial, y Jesús es su enviado, el Hijo de Dios, y este es el conocimiento que usted ha de tener para adquirir la vida eterna, lo dijo Jesús mismo. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Soy Sigo a Cristo 2013, el canal de la verdadera doctrina cristiana, libre del maldito sistema iglesiero apóstata, SIA. Este canal está al servicio de los cristianos bíblicos. Acá hemos llegado al final del segundo video estudio, llamado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Pronto subiré la tercera parte de este estudio en vídeo. Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Pero a todo debe